Bona tarda, buenas tardes. Estamos aquí con un poco de retraso en la hora de inicio, de alguna manera provocado por el retraso en la hora en que hemos acabado la sesión anterior. Os rogamos que nos disculpéis si habéis estado aquí a las 3:30. En la medida de lo posible hemos intentado avisar a la gente de que íbamos a empezar un poco más tarde, más que nada para dar tiempo a todo el mundo a comer en unas condiciones mínimas. Iniciamos ahora la sesión dedicada a hombres y representación. Yo esta mañana en la inauguración del seminario he hecho una breve referencia a la importancia que tienen los sistemas de representación en relación con otros sistemas que configuran las masculinidades. Y me parece que dentro de la urgencia de estudiar las masculinidades tenemos que considerar también la urgencia de estudiar cómo se configuran esos sistemas de representación, cómo representamos las masculinidades, qué incidencia tienen en cómo las entendemos y, por tanto, qué incidencia tienen esos sistemas de representación en cómo las pensamos, cómo las actuamos y cómo hacemos políticas sobre ellas. Para tratar de esto, de masculinidad y representación, tenemos con nosotros distintos ponentes, a quienes aprovecho para dar las gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, que trabajarán ámbitos tan distintos como las masculinidades en el contexto virtual, las masculinidades en los medios en general o las masculinidades en contextos más literarios. Es decir, esperamos dar, dentro de las posibilidades limitadas que tenemos, ofrecer un mapa bastante general de cómo estamos representando y cómo interpretamos esas representaciones en estos momentos. En primer lugar, intervendrán Àngels Carabí y Teresa Requena Pellegrí, ambas grandes expertas en el campo de las masculinidades, seguramente conocidas por todos vosotros, que vienen de la Universidad de Barcelona y presentan una ponencia titulada Masculinitats alternatives per a un món en canvi, representacions literàries. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Begoña. Veo que no aparece la imagen del ordenador en la pantalla. Nos iría bien tenerla. ¿Alguien puede mirar, por favor? ¿Ya? Nada, retiramos lo dicho. Vale, estupendo. Bueno, pues muy bien, gracias Begoña por habernos invitado a esta sesión, a este congreso, y a Paco Abril también. Y es muy agradable escuchar sobre todo a los activistas y practitioners del tema de masculinidades. Y vamos a intentar pues aportar nuestra parte, nuestro granito de arena a esa discusión sobre las masculinidades. Recibimos el programa en inglés y Teresa y yo lo hemos preparado en inglés, así que bueno, vamos a hacerlo en esa lengua. In this session, Teresa y yo, miembros de la Universidad de Barcelona, con el equipo de este tema, os gustaría hablar de estos dos últimos proyectos del libro. Como filólogos ingleses hemos analizado las representaciones fílmicas y literarias en las culturas y literatura norteamericana. Nosotros hablamos del análisis feminista de las representaciones literarias. Al final de los años 90 incorporamos el análisis de las masculinidades gracias a los complejos personajes masculinos como escritores afroamericanos. Toni Morrison, ganador del Premio Nobel de Literatura. Obligados para explorar los hombres literarios a partir de su género, abrazamos una beca sobre la masculinidad para abordar las causas de esta masculinidad. Hemos publicado desde entonces una serie de libros sobre representaciones literarias, lo podéis encontrar en nuestra página web. Hemos analizado las distintas masculinidades, hemos explorado el cuerpo masculino en la literatura y en la filmografía del siglo XIX y XX, y hemos publicado varios libros que hablan de cómo las mujeres escritoras ven a los hombres. Este proceso ha podido desconstruir los discursos dominantes sobre la masculinidad, interrogando las prácticas masculinas, pero
como se dice, para cambiar las vidas de un hombre necesitamos más que el reconocimiento o los efectos negativos de nuestras ideas actuales de la masculinidad. Ha de haber un reconocimiento de las alternativas positivas a las ideas masculinas y esos ideales. Hay que recordarlo y esperando que la literatura pueda reflejar o incluso anticipar ejemplos de prácticas masculinas alternativas, y uno de nuestros proyectos ha sido explorar alternativas posibles a los modelos actuales de masculinidad. Iguales en cuanto a clases, a género, a distintos elementos en cuanto a la masculinidad. Y lo intentamos hacer en este libro, publicado por Palgrave, Milán 2014, en versión inglesa y en la versión española. Masculinidades alternativas en el mundo de hoy, publicado por Icaria en 2015. El libro salió ayer, de hecho, o sea que está calentito de la imprenta. El volumen contiene, en la primera parte, artículos escritos por científicos sociales como sociólogos Bob Pease y Michael Flood, y Victor Seiler, el antropólogo Victor Goodman, hablando de artículos dentro del campo de las humanidades, en este caso la literatura, con el fin de poder estudiar las interrelaciones entre los dos campos de investigación y cubriendo este vacío entre las ciencias sociales y las humanidades. En el libro, en la versión inglesa o española, Bob Pease, en su búsqueda de las masculinidades no hegemónicas, explora el potencial existente para los hombres a la hora de contribuir con la igualdad de géneros, al tiempo que eliminar la violencia masculina y el abuso masculino. Le interroga analizando los dilemas y las perspectivas de futuro para los hombres a medida que responden a los retos feministas en cuanto a los privilegios de género, considerando con su experiencia de talleres hasta dónde es posible para los hombres aflojar sus conexiones con las posiciones de predominancia en la jerarquía. El sociólogo Michael Flood insiste en el hecho de que los hombres que participan en actividades para evitar la violencia en contra de las mujeres eligen proyectos de cambio personal, al igual que también de cambio social más amplio, al buscar elementos que se encuentran en el mundo. El antropólogo Matthew Goodman cuestiona cualquier división entre lo que son las masculinidades alternativas y hegemónicas a través de unos estudios etnográficos, y Victor Seidler, en el epílogo, que es una conversación entre Victor Seidler y los miembros de nuestro grupo, discuten la necesidad de ser cuidadosos en cuanto a la creación de una masculinidad alternativa como modelo fijo, idealizado, ya que esto se debería ver como un proceso de transformación en el tiempo. Seidler apoya la idea de una masculinidad alternativa en donde los hombres están en mayor relación con sus cuerpos como parte de la naturaleza, no tan solo controlando sus cuerpos o instruyéndoles. La segunda parte del libro incluye un análisis literal de las masculinidades, y hemos estructurado este análisis en 4 temas principales, y Teresa hablará de esto ahora mismo. Gracias. En la segunda parte del libro hemos visto este punto de inicio como académicos literarios, porque hemos buscado modelos de masculinidades adecuadas, entendidas como masculinidades alternativas. Hemos visto este debate sobre la palabra alternativa, si esto tiene un significado especial para nosotros. Y, bueno, decidimos que alternativo significa no tan solo la visibilidad de otras opciones posibles, aparte de las representaciones normativas, pero también comporta esta perspectiva deseosa y positiva. En la segunda parte del libro, en la parte literaria del libro, pues nos hemos centrado en las representaciones culturales de masculinidades alternativas, reuniendo las ciencias sociales y las humanidades, que es algo que hemos intentado hacer para cubrir este vacío, reuniendo ambos campos
Con esta idea en mente, la segunda parte del libro tiene distintas secciones. Una de ellas se titula Modelos no violentos de masculinidad, en donde tenemos capítulos que exploran las formas a través de las cuales los distintos personajes literarios confrontan la violencia masculina, a menudo a través de una figura paterna, buscando un modelo no violento de masculinidad. En otra sección, titulada Relaciones de género alternativas, en particular dentro de un contexto étnico, incluimos las formas alternativas de masculinidades chicanas y latinas, y se sugiere formas más inclusivas de vivir una masculinidad chicanas y latinas. Tenemos otra sección también en donde tenemos prácticas alternativas que incluyen capítulos que exploran temas de clase, particularmente en textos como Paul Osberg, por ejemplo, con esta explicación de la movilidad social a la baja y sus conexiones con la masculinidad, y también el análisis de los emigrantes transnacionales, que es otro capítulo que hemos incluido nosotros. De algún modo, en otra sección del libro, en la última, hemos intentado revisar el concepto de paternidad, que habla de los nuevos padres. Este es el título. Y aquí he escrito un capítulo en donde, voy a dar unos detalles, pues en este capítulo me centro sobre los nuevos modelos de la paternidad y cómo estos nuevos modelos pues se ven presentes en algunos de los textos contemporáneos y literarios. De un modo u otro, esto parafrasea Flannery O'Connor en la historia Es difícil encontrar un buen hombre. Era difícil. Un buen padre a veces ha sido muy difícil de encontrar en las representaciones literarias, porque al buscar el modelo alternativo tiene muchas consideraciones. En mi capítulo exploro esta profunda revisión de los significados de la paternidad, que esto ha ocurrido últimamente, desde finales del siglo XX. Desde la década de los 90 tenemos pues, conceptos como nueva paternidad o paternidad involucrada, o una nueva comprensión de lo que los padres hacen en una posición o en oposición al padre normativa, como persona que ha generado una nueva conciencia, pero antigua en comparación con la nuestra. Tenemos modelos familiares, ha habido una creciente atención en cuanto al derecho de los padres, que han contribuido a redefinir la familia nuclear como se entendía. La razón por la cual hay esta producción literaria en Estados Unidos parece que ha respondido a este creciente interés para hacer que haya distintas definiciones de paternidad. De este modo, se ha buscado un cambio de comprensión compartida en la tradición americana crítica, que los padres tradicionalmente han estado ausentes de la literatura americana. Viendo el debate contemporáneo de este ámbito, analizamos el texto que se llama The Shipping News, un texto del año 93 por parte de Annie Proulx, y también esto lo he complementado con otro texto de Jonathan Frampton, que se llama Las correcciones, publicado en 2001. Proulx, en su texto, ofrece comentarios muy valiosos en cuanto a la paternidad alternativa, mostrando este personaje que se llama Coyle como un padre que se aleja del modelo normativo. Y podríamos hablar de la paternidad hegemónica, y se convierte en un padre cuidadoso y cuidador emocionalmente involucrado con sus hijas. Este es un padre cuya principal característica en cuanto a la relación con sus dos hijas es la de la participación emocional y el cuidado. Esto que también comparte el personaje de Tim Lambert en Correcciones, en Corrections. Esta participación emocional, este cuidado define el nuevo padre de los 90, que presupone un hombre cuya masculinidad se basa en una muestra de empatía, cuidado
y una atención en cuanto a los hijos propios. Por lo tanto, esencialmente estamos hablando de una definición de posición de dominancia, control emocional y falta de participación, ausencia de autoridad, entre otros aspectos negativos. Por lo tanto, este texto que elegí para este capítulo muestra esta característica central, esta participación emocional, esta atención para los hijos propios, como la clave de la paternidad alternativa y de la conducta masculina. Ambos personajes en el texto se convierten en estos hombres pues, que cuidan a sus hijos con participación emocional, apartándose del padre hegemónico que habla de autoridad y de falta de participación emocional, y también de comportamiento violento, que se convierte en estas características desencadenantes que van a pasar a sus hijos. Y por lo tanto, esta actitud, esta característica, entra en contraste con las configuraciones de la masculinidad hegemónica que mantienen y se expresan a través de una separación emocional que se ha codificado como algo femenino. Y este es el resumen de lo que yo he hecho. Como forma a modo de conclusión, nos preguntamos si creemos en que esta masculinidad alternativa va a llevar a formas alternativas de paternidad o va a cambiar sus relaciones. Estas preguntas obviamente se investigan y están en el proceso de ser respondidas. Y en última instancia, como ya dice Sadler, lo que importa es que la exploración de la masculinidad alternativa abra un espacio para que los hombres se cuestionen, mostrando un cambio posible y plausible. Estos intentos de cambio personal es lo que explora este libro, centrándose en los esfuerzos valiosos de algunos hombres a la hora de intentar avanzar, pues cambiando en un mundo de rápidos cambios. Este es un proyecto con el cual hemos estado trabajando, y nuestro proyecto actual es el siguiente. ¿Qué buscas? Aquí. Por clic aquí. Doble clic. Tata. Abrir enlace. ¿Abrir enlace? Sí. Ok. Y aquí, ok. I per anar al següent? Pàgina 2? Sí. Okay. Okay. Our current project will be... Nuestro proyecto actual se materializa en un libro que se llama Masculinities and Literary Studies, Intersection and New Directions, publicado por Routledge, toda una serie de estudios femeninos y de interseccionalidades que Jeff Horn, el sociólogo, pues ha participado. Quiero darle las gracias porque ha creído en nosotros y nos ha animado. El volumen analiza las intersecciones entre la masculinidad y los estudios literarios, explorando algunos de los últimos desarrollos y nuevas direcciones en el estudio de la interdisciplinaridad. La masculinidad. Con todas estas representaciones de la masculinidad en la literatura americana, en el libro se muestra no solo cómo tenemos esta teoría de los estudios de la masculinidad que es útil para los estudios de las críticas literarias, sino que los libros nos arrojan alguna luz sobre alguno de estos temas que se estudian en cuanto a la masculinidad. En los modelos literarios de la masculinidad vemos cómo todo va encajando, de manera que se cierra la brecha entre las ciencias sociales y las humanidades. Todas estas nuevas direcciones provienen de unos seminarios llevados a cabo por grandes críticos de la masculinidad que nosotros, con nuestro libro, hemos albergado en la Universidad de Barcelona. De hecho, hemos organizado seminarios, y algunos de vosotros habéis estado allí, que son relevantes para este
estas nuevas investigaciones de la masculinidad. Hemos grabado las ponencias, no todos los seminarios, pero las ponencias están disponibles en nuestra página web, Constructing New Masculinities, de la Universidad de Barcelona. Hemos estructurado este libro alrededor de 6 temas que combinan debates teóricos y literarios, y quiero mencionar brevemente algunas de las ideas básicas que se desarrollan allí. El primer tema tiene que ver con volver a pensar en las masculinidades étnicas. Michael Kinnan analiza las dinámicas de poder entre la hegemonía de masculinidad blanca y las étnicas, y dice cómo las masculinidades étnicas se ven seducidas por ser hipomasculinas, y según los pensamientos de Hodges, vemos cómo todo esto está relacionado con la opresión. También tenemos Robert Greatfar, que interroga el concepto, se cuestiona el concepto de la masculinidad negra e intenta proporcionar un análisis cronológico sobre cómo esta masculinidad negra se ha pensado de nuevo en distintos periodos. Es imposible hablar de una masculinidad negra en general, puesto que los esclavos no estaban en control de sus cuerpos. Hay 2 artículos que acompañan estos artículos de Michael Kinnan y Robert Greatfar, y uno de los artículos analiza la esclavitud y la masculinidad, y la otra también qué es lo que ocurre entre el teatro asiático y americano, y cómo esos autores de obras de teatro intentan ir más allá de estos temas de género. Luego tenemos a Jeff Horn, que hablará sobre algunos aspectos de la masculinidad internacional, como por ejemplo el papel de lo nacional en la perpetuación y creación de nuevos modelos de masculinidad, y también la transnacionalización, localización. Lao Sinolskan, que es un especialista en masculinidades islámicas, habla de el papel del terrorista, siempre centrándose en el género y esas ideas nacionalistas del Estado. También hay artículos literarios que acompañan estos estudios de la masculinidad. Uno sobre Genodía, de la República Dominicana, y también Marta Bosch, que escribirá sobre hombres árabes americanos escritos por mujeres árabe-americanas después del 11 de noviembre. Luego también las edades de los hombres, otro tema. En este tema, Lynn Segal explora cómo tanto los hombres como las mujeres sienten miedo de envejecer, y cómo no nos gusta hablar sobre el tema, y cómo en el hombre el miedo a envejecer se codifica como algo femenino. Es la pérdida de la fuerza física, deterioro de su salud, y sobre todo si eso implica una disfunción eréctil. Y en las ciencias sociales no hay demasiadas pruebas al respecto, pero hay 2 artículos literarios que acompañarían estas opiniones sobre el envejecimiento de los hombres. Luego tenemos otro cuarto tema en el que estamos hablando en el libro, que es las masculinidades y el afecto. Se teoriza sobre cómo el afecto puede desestabilizar esa masculinidad hegemónica, porque va más allá de lo lingüístico. Al hablar al respecto, hay un artículo que explora la obra de Catherine Bigelow, donde vemos un hombre que se pone en riesgo en esa película, en su obra. Otro tema que hemos seleccionado es las ecomasculinidades. Stephen Brandt se encargará de hablar sobre la interacción entre 2 debates
centrales en la imaginación literaria americana, donde la naturaleza es un espacio masculino para explorar el salvaje oeste y cómo toda esta visión se puede relacionar con situaciones actuales. Y Teresa Requena también proporcionará el artículo literario en este sentido. El último tema que analizamos en el libro son las masculinidades en el capitalismo. Penny Griffin, no tenemos un seminario con él porque vive en Australia, es difícil traerla aquí, pero ella explora cómo las masculinidades y las prácticas económicas interactúan entre ellas y se centra en cómo la expansión del capitalismo financiero siempre ha dependido, pero también ha camuflado el modelo egocéntrico masculinizado de la actividad económica sobre el que se ha construido. De nuevo, 2 artículos literarios van a acompañar este tema de las masculinidades y el capitalismo. Uno, Leverance, hablará sobre cómo tenemos este capitalismo, la esclavizaje, y Marcel Levereux hablará sobre el cambio del valor del dinero y de hecho es una obra que recibió el premio Pulitzer hace unos años. Este es nuestro proyecto y planificamos tenerlo listo pronto para la editorial. Esperamos en primavera del 2016. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángels. Muchas gracias, Teresa, por esta presentación. Thank you very much. Our next speaker is Ivan Sambade. He studies gender issues in UVA, Valencia, and he will talk about masculinities, social changes and representations in the mass culture. Sí. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, agradecer a Begoña, a Paco y a Crisia su invitación a participar en este congreso, que por supuesto pues, me hacía mucha ilusión. Y sin más, pues voy a pasar rápidamente a presentar mi exposición. A ver, porque lo llevo muy mal ahí, ¿no? Sí. El ordenador en una lengua que no es la mía, yo que soy muy torpe para los idiomas, pues hasta con el ordenador me cuesta. Bueno, la exposición Masculinidades, cambios sociales y representación en la cultura de masas. Empezamos por los cambios sociales. No es algo nuevo, es muy conocido que en los 2 últimos siglos hemos asistido a una de las revoluciones de democratización social más importantes de la historia, que sería la lucha de las mujeres por la igualdad, por la equiparación de sus derechos y sus libertades. La única, además, que ha acontecido de modo no violento en la historia. Solapadamente ha habido otras revoluciones, otras luchas, las luchas de los movimientos LGTBQ+, la lucha de las personas de los colectivos de personas de sexualidad no normativizada por adquirir sus derechos y libertades plenas. Estos cambios, estas transformaciones sociales han transformado las masculinidades. Han transformado las masculinidades básicamente porque las masculinidades son configuraciones prácticas socioculturales, como señalaba Connell, ¿no?, que está siendo muy citada en estas conferencias. Ahora bien, si hay nuevas masculinidades, si hay transformaciones en las masculinidades, entonces también tendremos transformaciones en la representación de las masculinidades, especialmente en una cultura audiovisual y mediática como es la nuestra. Entonces, lo que me propongo analizar aquí es si algunos modelos ya mencionados, el metrosexual, el espornosexual, el ubersexual, una forma de metrosexualidad que recupera valores de la masculinidad tradicional, pues son, por ejemplo, modelos que tienen que ver con la liberación sexual de las mujeres, con el hecho de que las mujeres se hayan posicionado como sujetos de deseo y que esto haya sido legitimado públicamente, con la reivindicación de los homosexuales de los hombres homosexuales como sujetos de deseo, con la demanda de igualdad en la esfera privada, por ejemplo, las paternidades, ¿no? Es, creo, importante el cambio que ha habido en las paternidades globalmente, pero, por ejemplo, aquí, en mi experiencia directa en España, recuerdo de 50 años en adelante, de 35 serían los míos, ¿no?,
pasar de una paternidad prácticamente disciplinaria a una paternidad cada vez más implicada en el cuidado y, en algunos casos, en el trabajo doméstico. Esto es en una ínfima proporción, ¿no? Y, por supuesto, siempre salvando las desigualdades en los usos del tiempo y el trabajo que siguen existiendo entre hombres y mujeres. Paco Abril publicó un artículo sobre esto en Prisma Social que a mí me resultó muy interesante. Tendríamos más representaciones, las representaciones de las masculinidades femeninas, las representaciones de las subculturas gays, bear, leather, etcétera. Entonces, lo que nos vamos a plantear es si realmente estas representaciones convergen en el sentido de la igualdad, si más bien son una representación aséptica y neutral, simplemente representan lo que está sucediendo, o si por el contrario significan una resistencia frente a los cambios hacia la igualdad de género. Habría que comentar que la cultura de masas, el imaginario construido por los medios de comunicación de masas, es una realidad plural y fragmentada en sus diversos espacios constitutivos y fragmentada por el uso del estereotipo como mecanismo dominante de comunicación. Esto nos hace ver una primera característica de las masculinidades representadas, de la metrosexualidad particularmente, ¿no?, de estos nuevos modelos, que sería que también están fragmentadas, son múltiples y plurales. No existe un relato coherente sobre lo que es la metrosexualidad. Ayer hemos visto un relato coherente, pero no aparece proyectado como tal en los medios de comunicación de masas. Un metrosexual puede ser al mismo tiempo un guerrero, un héroe mitológico o un pacifista, y en los tres casos podría tener la representación de la metrosexualidad. Además, siempre hay que tener en cuenta que estas masculinidades se han desarrollado no solo con los cambios hacia la igualdad, sino también dentro de la inercia de la sociedad capitalista de consumo y de la sociedad de la información. Pero, en principio, vamos a partir de la hipótesis de que, efectivamente, las representaciones de hombres y mujeres en la cultura de masas es equitativa. Es decir, que aparecemos representados como sujetos en la misma medida. Vamos a decir mejor que es una ficción de igualdad para comprobar si, efectivamente, hay igualdad o no detrás de esto. Entonces, lo primero que podemos ver es cuando nos analizamos la representación de las masculinidades, es que los hombres son representados fundamentalmente como sujetos de éxito social. Podemos ver en los informativos, por ejemplo, tenemos a políticos que son la razón de Estado, representan la razón de Estado, a empresarios que representan una razón economicista, a futbolistas deportistas, que son cuerpos disciplinados para ganar una competición. Es importante señalar lo que apuntaba Norbert Elias ya hace muchos años, que es que los deportes competitivos de equipo se han convertido en un símbolo de la guerra y al que ha trascendido los valores de la guerra, ¿no? Pero es que además tenemos representaciones explícitas de héroes guerreros. Los héroes guerreros que a través de la violencia nos protegen del mal, llevan el bien a otras sociedades, etcétera, etcétera. Y tenemos otros héroes, los héroes románticos, los hombres que siguen salvando a las mujeres. Porque, como ya se sabe, en la ideología patriarcal, una mujer sin un hombre es un sujeto, no es un sujeto, es un ser incompleto. ¿Cómo se reproduce, cómo se crea esta representación de los hombres como sujetos de éxito social? Pues, por ejemplo, Pilar López Díez señala en un artículo, en un estudio de investigación, que en los informativos de radio y televisión los hombres seguimos siendo representados en una proporción superior a las mujeres de 3 frente a 1. Mientras que los hombres somos representados en la esfera social pública, las mujeres son representadas a partir de su estatus vicario. Esto contrasta con una realidad en que las mujeres cada vez más están en la esfera social pública, siempre observando que efectivamente hay desigualdad en las cuotas de poder y existe una profunda desigualdad social. Pero la representación de las mujeres en las capas sociales es, por supuesto, no solo están ahí por su estatus vicario, ¿no? Las mujeres han accedido al mercado de trabajo, son ciudadanas en condiciones formales de igualdad, etcétera, etcétera. Esto no aparece representado por los medios de comunicación, por lo menos por los informativos, como señala Pilar Aguilar. Podemos ver también el cine, la representación que hay en el cine, y si nos centramos podríamos ver que más del 90% de las películas son producidas, dirigidas y protagonizadas por hombres.
¿Esto qué significa? Que a través de la producción fílmica los hombres tenemos la idea de que somos los sujetos del relato, de que somos los protagonistas siempre y además lo somos frente a las mujeres. Primera consecuencia para la subjetividad masculina. Si yo tengo esta representación de mí mismo, ¿qué pasa cuando me encuentro en mi realidad social con mujeres que detentan posiciones de autoridad? Con médicos, con abogadas, con juezas, etcétera, etcétera. Pues que acabo frustrándome. ¿Y a quién voy a culpabilizar? Pues a mí no me voy a culpabilizar, voy a culpabilizar a aquellas personas que impiden que me sienta identificado con el modelo hegemónico. Hay otras masculinidades, pero están infrarrepresentadas en la cultura de masas. Son las masculinidades a las que nos referíamos al principio. Hasta los agresores de mujeres están infrarrepresentados en la cultura de masas. Esto por otros motivos que conviene al poder patriarcal. Me gustaría analizar brevemente el modelo del metrosexual o del espornosexual para entrar en un pequeño debate con Marc, al que tuve el gusto de escuchar ayer, porque partiendo de esta idea, ¿no?, de que las representaciones son plurales y están fragmentadas, vemos al icono de la metrosexualidad, David Beckham, que también aparece representado como un padre igualitario. Podría aparecer en otras 1000 representaciones, igual como un pacifista en alguna. También es un nuevo, él ha evolucionado de la metrosexualidad hacia la espornosexualidad, ¿no? Es un cuerpo sexualizado, es un objeto de deseo. Si comparamos a la sexualización del cuerpo como objeto del discurso pornográfico, podemos ver que no son iguales, no son equitativos, ¿no? Los hombres seguimos siendo sujetos. Tenemos cuerpos atléticos que se pueden conseguir solo con la actividad física, con gimnasia. Los cuerpos de las mujeres están hipersexualizados. Además de la gimnasia, requieren de intervenciones quirúrgicas en muchos casos. Los matices de la representación siempre son grises, azulados, oscuros, frialdad emocional, ¿no?, distanciamiento emocional en el caso del hombre, mientras que a las mujeres se las representa en entornos cálidos, son vulnerables, están accesibles. Sigue existiendo una representación aparentemente equitativa, pero que esconde la realidad de que los hombres somos representados como sujetos frente a las mujeres que siguen siendo representadas como objetos del deseo sexual y de la mirada masculina. De hecho, lo que en realidad es David Beckham es un sujeto de éxito social y un canon de belleza masculina. Del canon de belleza ya hemos hablado, pero a mí me resulta muy interesante que, como dice Marian López Cao, este canon es el mismo desde la antigüedad clásica a nuestros días. Es el canon del atleta, y el atleta, la gimnasia, era una preparación de los hombres para la guerra, para ejercer la violencia, para disciplinar su cuerpo y su mente, su subjetividad. Y además este modelo tiene su variante hipertrófica, ¿no?, la hipervirilidad, a la que ayer también nos referíamos. Ya se habló ampliamente del origen cultural de la hipervirilidad, pero a mí me gustaría destacar que la hipervirilidad o los cuerpos de los culturistas se consiguen mediante el consumo de esteroides, que ayer también lo señalaba Marc, y esto es muy peligroso. Está estudiado que el consumo de esteroides puede dar lugar a cánceres, así como diferentes alteraciones cardiovasculares, endocrinas, etcétera, etcétera. En muchos casos puede llevar a la muerte. Y aquí hago este breve inciso porque ayer Marc señalaba la diferencia, y estoy de acuerdo con él, en que hay una diferencia en que antes no había esa vanidad, ¿no? El hombre era el hombre máquina, frío, duro, que no se mostraba sensual ni quería ser apetecible. Bueno, ahora el hombre quiere ser apetecible. Quiere ser deseado, pero yo creo que es un sujeto que quiere ser deseado. Se objetiviza para ser deseado, pero en ningún momento deja de ser un sujeto, porque de hecho el objetivo de su sexualización es el éxito social. O sea, sigue estando en la lógica del poder. Y lo que verdaderamente identifica la masculinidad hegemónica es el poder. A mí me gusta mucho un texto de Celia Amorós en el que ella, de las idénticas a las iguales, en un libro por el que ganó el Premio Nacional de Ensayo,
en el que ella analiza cómo somos los hombres, cómo nos construimos los hombres, pero a través de pactos, ¿no? Los pactos patriarcales, que señala a través de una estructura formal que reproduce el poder. En ningún momento entra a hablar de las características de la masculinidad, si son la fuerza, si son la racionalidad, si son tal. Ella hace una definición estructural de cómo es la masculinidad, y para mí esa es la masculinidad hegemónica, la que perpetúa el poder a través de la adaptación del patriarcado a los diferentes contextos sociales y económicos. Las mujeres de éxito social, ¿cómo son representadas? Porque lo que tenemos ahí es representaciones de mujeres de éxito social, en muchas ocasiones por su estatus vicario y siempre como a través del canon de belleza de la mujer hipersexualizada. Ponía esta imagen para que viéramos las diferencias, ¿no? De nuevo con la representación de las masculinidades, de las nuevas masculinidades, podríamos señalar. Una masculinidad que me resulta muy interesante es la masculinidad que aparece en el discurso pornográfico. ¿Por qué? Porque la pornografía es hoy en día mucho más consumida a partir de su accesibilidad a través de Internet, de los medios informáticos, y muy consumida por adolescentes, por personas que en muchas ocasiones no han tenido un contacto sexual todavía y aprenden a relacionarse sexualmente con otras personas a través de la pornografía. Entonces, a mí lo que me sorprende de la pornografía es que no hay rostro. Las masculinidades pornográficas no tienen rostro y el sujeto suele ser representado por un rostro. Aquí lo que hay es una representación fálica de la masculinidad. El protagonista de la acción es el pene y hay otro sujeto, que es el sujeto que está observando la pornografía, que se suele justaponer con el pene como sujeto de la acción. Digo esto y me podrían decir que las mujeres también ven pornografía, pero las estadísticas nos vuelven a decir que la pornografía hegemónica, digamos, es producida, dirigida y consumida mayoritariamente por hombres. Además, la sexualidad que se representa siempre es sádica y misógina, es decir, se está representando violencia sexual de los hombres frente a las mujeres como norma, que a mí me parece muy bien que aquellas personas que decidan libremente tener una relación sadomasoquista la tengan, ¿no? Es una opción, pero no que se normativice, no que la norma sea la sexualidad sadomasoquista y siempre en la dirección del hombre hacia la mujer. Una novedad, las mujeres son representadas ahora como sujetos libres que desean y aceptan esa violencia sexual. Ha cambiado la norma del erotismo, ¿no? Antes las mujeres eran personas de una sexualidad inmanente, eran mujeres fatales y solían ser penalizadas por tener esta sexualidad. Ahora no, ahora ellas lo disfrutan. Lo que se está produciendo es una banalización de la violencia sexual y una especie de narcisismo fálico. Y de nuevo tenemos aquí el canon de belleza femenina, que creo que no dista mucho en el caso de las mujeres de éxito social con las actrices que aparecen representadas en el discurso pornográfico. De hecho, creo que es inevitable referirnos a los modelos presentes de feminidad para entender los modelos de masculinidad. Siguen existiendo dos cánones de belleza femenina. Uno es el ectomorfo extremo, la delgadez extrema, que representa a las mujeres como personas débiles que tienen que ser protegidas. Y el otro es el hipersexualizado, al que ya nos hemos referido, que genera placer a la mirada masculina, está hecho y proyectado para la mirada masculina, y que también sigue proyectando la idea de la debilidad. O sea, son mujeres que deben de ser protegidas. ¿De quiénes? Pues de los hombres que las violan, que las agreden, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estamos en la dicotomía de que hay unos buenos y otros malos. Unos que agreden y otros que protegen, ¿no? La dicotomía de siempre. Es muy interesante, no sé si tengo tiempo para comentar esto. 5 minutos, pues creo que sí, entonces tengo tiempo. Este texto de Natasha Walter, ella fue una feminista que en los años 80 dijo que el patriarcado había muerto, ahora ya dice que no, que se ha equivocado y lo dice muy bien, además, en este texto, y ella habla precisamente de cómo el patriarcado ha redefinido la objetualización sexual de las mujeres a través del mensaje feminista de la libertad sexual. Es decir, los nuevos discursos feministas han sido reintegrados por el poder de definición de la cultura de masas
para darles la vuelta, ¿no?, y volver a tener lo que es un discurso de objetivización sexual de las mujeres. Como ella dice, mediante la homogeneidad del modelo como norma. Las mujeres de éxito social, las actrices que emulan a las heroínas que de algún modo pueden ser modelos para las adolescentes, las muñecas, los personajes de Disney, etcétera, todos son modelos hipersexualizados de belleza femenina. Además, vuelve a haber una literatura pseudocientífica que justifica las diferencias entre hombres y mujeres en términos biológicos. Y me gusta mucho el texto porque Natasha Wolter hace un estudio etnográfico y un estudio antropológico y va mostrando cómo funciona la industria del sexo desde la pornografía blanda que vemos en un spot publicitario para justificar la prostitución, para justificar el uso de las mujeres como objetos en discotecas, en general en nuestra cultura. Y además dice, obviamente, que el modelo de la libre elección es falso, porque si solo existe un modelo, entonces no puede haber elección, ¿no? Pero es que además dice que si fuera verdad que las mujeres lo eligen y que eso genera poder a las mujeres, pues no habría cada vez más violencia sexual, no habría ansiedad por alcanzar un prototipo físico inalcanzable por medios naturales, la prostitución sería una profesión para el ascenso social y económico de las mujeres, bueno, cosas que por supuesto no están pasando. También dice que existen muchas mujeres que están en contra, pero que no tienen voz. Los medios de comunicación, la cultura de masas, no representa la voz de las mujeres y de las personas que están en contra de esta representación. Así que ya podemos llegar a las conclusiones. La primera, que he puesto la última, al hilo de esto que estábamos comentando, es que el poder de definición de la cultura de masas se ha convertido en el poder de definición del poder patriarcal, que, como señalaba Celia Morós, es metaestable, es decir, siempre va asumiendo la forma del modelo económico y social hegemónico. Además, yo creo, o para mí me queda claro, que la multiplicidad y fragmentación de masculinidades representadas siguen estando vertebradas por la masculinidad hegemónica, entendiendo que la masculinidad hegemónica es aquella masculinidad, sea su forma cual sea, que consigue perpetuar a los hombres en posiciones de poder sobre las mujeres y sobre otras categorías sociales de hombres que no representan esta forma de masculinidad, la hegemónica. Y, por último, y es un poco la idea general que quería transmitir a través de esta presentación, digamos que la cultura de masas es una estrategia, en el sentido Foucaultiano, de perpetuación del patriarcado, porque se nos representa a los hombres y a las mujeres como sujetos de éxito social, donde en una sociedad aparentemente igualitaria y que funciona de un modo meritocrático. Es decir, se representa a hombres y mujeres que tienen igualdad de oportunidades y que ocupan las posiciones que ocupan en función de méritos propios. Esto pues también es muy pernicioso para la subjetividad masculina, porque los hombres no perciben los privilegios, los dividendos patriarcales que señalaba Connell. Los hombres creen que si están en ese sitio es porque se lo han ganado, y si ejercen algún tipo de poder sobre sus parejas, generalmente mujeres, es porque se lo han ganado por algún motivo, ¿no? La literatura pseudocientífica nos da otras explicaciones además. Y lo último es una advertencia que yo me hago a mí mismo y a mis compañeros, los hombres por la igualdad, porque esta fragmentación de las masculinidades representadas creo que se encuentra presente en la propia subjetividad, ¿no? Como señalaba Michel Foucault o Judith Butler, el poder es constructivo y la subjetividad es múltiple. Entonces, por debajo de nuestras capas, de nuestras diversas subjetividades, es muy fácil que esté siempre presente la masculinidad hegemónica, invitándonos a reproducir nuestros privilegios. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu presentación.
Nuestro próximo ponente es Eric Gómez, de la Universitat Oberta de Cataluña, Barcelona, que nos hablará de masculinidades virtuales, materialización de género y política. Vale, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que voy a presentar y el tema general de mi investigación y de esta presentación gira en torno a las representaciones masculinas de los hombres que tienen sexo con otros hombres en diversas redes sociales. En específico voy a hablar de 3 redes sociales: Grindr, comparando el contexto de Barcelona con una ciudad de Brasil que se llama Manaus, Instagram y Tumblr. Estos hallazgos son parte de mi investigación doctoral, como ya mencioné, y de una investigación sobre selfies del grupo de investigación Mediactions. Algunas de las preguntas que han orientado esta investigación en torno a la masculinidad son: ¿cuál es el abanico de cuerpos disponibles exhibidos en estas apps? ¿Existen tendencias corporales similares en los contextos de estudio? ¿Existen diferencias en la manera en la que las formas de masculinidad y género están incorporadas en los lugares estudiados? ¿Cuáles son los prototipos más visibles o genéricos de la masculinidad? ¿Qué personajes fueron identificados durante el proceso de investigación? ¿Y cuáles son las posiciones subjetivas y reclamos políticos consagrados en estas plataformas? No obstante, para esta presentación me centraré fundamentalmente en las representaciones corporales. Entonces, bueno, en primer lugar vamos con Grindr. Grindr es una red pionera entre las aplicaciones que usan la geolocalización como medio para el ligue, conocer personas y compañeros sexuales, aunque según mi investigación los usos de esta red varían según la localización. Como elementos de presentación, la red proporciona espacio para una única fotografía, datos personales, actividades e intereses. Propone al usuario que se inscribe en una serie de categorías o tribus que en la cultura gay evocan distintos tipos de cuerpo y prácticas sexuales. Aquí hay algunos ejemplos. Permite el uso de emoticones para representar prácticas y preferencias. Estos elementos, de forma conjunta con los nombres de perfil, son usados como medios de venta para el deseo, bueno, y conjuntamente con las fotografías también. Predominan en la red los cuerpos identificados con el concepto hegemónico de cuerpo masculino, es decir, cuerpos atléticos y musculosos, pero no necesariamente jóvenes. Tanto en Brasil como en España son los cuerpos más valorados, hasta el punto de que algunos perfiles piden explícitamente que los interlocutores usen fotos propias, que no se apropien de cuerpos ajenos para venderse. Una diferencia entre los contextos estudiados es que en Brasil se muestra menos la cara. Los símbolos XL, XXL y algunos emoticones como la berenjena y el biberón son muy utilizados, demostrando que un atributo muy importante entre los usuarios de esta red es el tamaño del pene. Se hacen pocas referencias a la inteligencia o a actividades no sexuales. En Barcelona se identifican una gran cantidad de perfiles de escorts, todos ellos con este tipo de cuerpos y atributos extra large, como si estos elementos fueran tan valorizados dentro de la comunidad que por tenerlos las personas pueden cobrar por ofrecer una experiencia sexual. En cuanto a los elementos textuales, se observan muchos perfiles que piden que sus interlocutores tengan tipo masculino, que no sean afeminados, que actúen como hombres o machos. Se muestra así, sobre todo en Manaus, que entre los hombres que tienen sexo con hombres persiste una fuerte estereotipación, siendo lo masculino un valor positivo y lo femenino un valor negativo, al menos en cuanto a la búsqueda de compañero sexual. En el contexto brasileño hemos encontrado algunos perfiles heterosexuales,
así es como ellos se identifican, que buscan discreción en sus relaciones, mientras que en Barcelona estos perfiles son más escasos. Como contrapunto, también hay perfiles que reclaman esta heteronormatividad que califican de hipócrita. Además, esos cuerpos hegemónicos aparecen otras figuras, como los osos, caracterizados por sus cuerpos grandes y peludos, y los daddies o personas mayores. En Barcelona, diversos perfiles utilizan el emoticón de un cerdo, que no se relaciona con un tipo corporal, sino con un tipo de prácticas, definidas a nivel EMIC como morbo, vicio, guarreo y colocón. Se identifica que estas se relacionan con el consumo de drogas y sexo grupal. Existe dentro de esta app una división bastante clara entre quienes buscan el sexo seguro y el sexo bareback o sin protección. En los contextos estudiados está apareciendo de forma incipiente la figura del PrEP, que son quienes toman antirretrovirales como forma de prevención para la infección del VIH. Es decir, que el virus del SIDA, del VIH y la enfermedad del SIDA es aún un elemento importante para la construcción de la sexualidad y masculinidad gay desde diversas posiciones. También se encuentran en esta app transexuales, que algunas veces ofrecen sus servicios sexuales, sobre todo en Barcelona. Se identifican ellas mismas como trans, trani, TS y en general muestran una hiperfeminización. Bueno, como margen, antes de cerrar con esta red, bueno, cabe señalar que Grindr es muy restrictivo respecto a cómo deben mostrarse los cuerpos. Por ejemplo, no permite que la persona se muestre en ropa interior de frente, sino muestre el rostro, pero sí por detrás, y permite sugerir los genitales a través de un traje de baño, a diferencia de un gallumbo. Ahora seguimos con Instagram. Instagram es una red social basada en compartir fotos y videos, los cuales son etiquetados a través de los llamados hashtags, que sirven para catalogar fotografías subidas por los usuarios. Al buscar hashtags que contengan gay, como vemos en la foto, vemos que existen millones de fotos. Sin embargo, ya que nos metemos a navegar en el hashtag y dependiendo del día, hay veces que solo podemos observar unos cuantos, pues el hashtag está en una continua revisión, ya que los usuarios suben fotos que la red considera inadecuada. Instagram es en sí una red muy permisiva. Permite desnudos parciales de traseros, pero no permite que se muestren los genitales. Esto implica que los hashtags estén en una revisión continua, que para los usuarios la genitalidad y mostrar el pene es importante, pese a las políticas que restringen esta situación. Dado que los traseros son permitidos, abundan fotografías en las que estos son mostrados. Y bueno, respecto a la genitalidad, los usuarios buscan formas de incluirlos, ya sea a través de caricaturas, montajes o posturas sugerentes, pero bueno, es como un medio de lograr esta censura. Entonces, bueno, aquí entraría como preguntarse si es posible concebir una sexualidad y una masculinidad gay sin pene en este tipo de redes. También en Instagram el cuerpo predominante es el cuerpo hegemónico, musculoso, fibrado, trabajado, es pornosexual, si bien se encuentran todo tipo de cuerpos. En Instagram también existen referencias a nuevas formaciones de género, como los asexuales, los gender fluid, los agendered, femboy, pansexuales, ambiguos y questionings, y bueno, hay como cualquier cantidad de hashtags que identifican como estos grupos. Muchos de las personas que usan este tipo de hashtags incluyen desde su presentación este tipo de conceptos como si quisieran ganar un lugar en el espacio, un reconocimiento. Puede verse ejecutivos con traje, delineador y pestañas postizas. Y la posición que sustenta este hashtag, este concepto, es una mezcla de la imagen con el propio hashtag. Los cuerpos de este tipo de personas no responden al tipo hegemónico. En general son delgados y algunos bastante femeninos, con rasgos faciales que podríamos llamar ambiguos.
Y bueno, los usuarios que se identifican con este tipo de género son generalmente jóvenes. Por otro lado, también podemos encontrar varios perfiles que muestran el proceso de transexualización. Mediante el seguimiento de estos procesos, vemos cómo para los transmasculinos es importante desarrollar el rasgo más importante con la masculinidad, es decir, los músculos. El consumo de testosterona está muy generalizado y es muy apreciado, según se ve en los hashtags. Sí, entre los transmasculinos, la testosterona marca una diferencia y es llamada a nivel EMIC vitamin T. Y aquí vemos como un poco los procesos. En Instagram también aparecen perfiles activistas asociados a la lucha por la igualdad de derechos como el matrimonio, la adopción, la no discriminación, el acceso a antirretrovirales, ya sea participando en manifestaciones, portando emblemas o simplemente documentando cómo es una vida normal y cotidiana de la gente que ha seguido este tipo de familias y este tipo de decisiones. En relación con el cuerpo, está surgiendo un nuevo tipo de activismo, el cuerpo y el VIH, que tiene que ver con los avances en el tratamiento de la infección y una nueva forma de prevención a partir del tratamiento antirretroviral, que es el PrEP. Son fáciles de encontrar perfiles de personas que muestran con orgullo su anexión a este tratamiento, que finaliza el monopolio del sexo seguro como única forma de prevención y que da lugar a un nuevo actor, que es el PrEP whore, que es el gay que tiene relaciones sexuales sin preservativo, pero no sin protección. Sumado a estas formas que ya hemos mostrado, están quienes exhiben públicamente sus fetiches, sus preferencias sexuales a través de imágenes y hashtags, lo que nos permite ver desde esta propia red el gran abanico de actividades sexuales de los HSH. De forma sutil también podemos incluso encontrar formas de sadomasoquismo y dominación. Y eso fue Instagram. Ahora vamos con Tumblr. Tumblr es una red de blogs que se presenta a sí mismo como la red que lo tiene todo, que permite que se publique todo. Permite incluir contenido propio de otros y facilita herramientas para manipular material, generando así nuevos contenidos, ejemplificando el creciente fenómeno del prosumo. Da lugar a contenidos que no son aceptados en las otras redes más restrictivas. En Tumblr, además de todo lo anteriormente expuesto, este tipo de activismos, de preferencias, etcétera, se alojan contenidos sobre sexualidad y género que desde la práctica corporal y textual pueden llegar a contradecir los discursos sobre derechos fundamentales, igualdad de género y bueno, toda la lucha feminista y de género sobre la que estaremos hablando en esta conferencia. Sorteando en diversos blogs, vemos que es una tendencia bastante extendida la figura del alfa o real men, que representaría en cierta manera los estereotipos del macho y los aspectos negativos contra los que se han revelado los movimientos feministas y queer. Aún así, esta figura es presentada como emblemática, una figura que debe ser adorada. El alfa tiene el poder de poseer y usar a otros hombres, cuya masculinidad es cuestionada e incluso anulada a través de prácticas de denigración, dominación y cosificación. Pero bueno, es una cosificación no como la que hemos visto aquí en el panel, sino tratarlo como objeto, como cenicero, como tapete, como muy literal. Y bueno, a través de este proceso, los discursos nos dicen que los ayuda a liberarse de lo que considera falsas identificaciones masculinas, ayudándoles en su camino de aceptar su inferioridad. En Tumblr también son accesibles blogs referentes a prácticas sexuales extremas, riesgosas, insalubres, sadomasoquistas. Temas tabú como el incesto, la violencia, la mutilación son erotizados a través de la combinación de relatos, videos, fotos y GIFs. Facilita la expresión de estas tendencias de un modo más evidente que en Grindr o Instagram, en los que también podemos encontrarlos. Y podemos observar que estas prácticas son retomadas, corporizadas y representadas por usuarios de esta red de todas las edades,
incluidos muchos jóvenes. Se identifican en esta red nuevas prácticas como la dominación y sumisión a distancia, todo a través del entorno virtual. Una nueva práctica que tienen identificado es el ser expuesto de forma humillante a esta red, autoidentificándose como esclavo, fagot, y bueno, eso es como un producto de placer y que cada vez está más extendido. También es sorprendente, o bueno, a mí me ha sorprendido encontrar en Tumblr discursos neonazi gay, que podría ser contradictorio, pero bueno, están en esta red, que claman por cierta superioridad racial, y paralelamente hay discursos que hablan del Black Power, poniendo a los afrodescendientes como el tipo de hombre superior. Entonces, bueno, vemos que en esta red hay una escenificación sexual plagada de violencia, de contradiscursos de derechos de sangre, tributos, exigencias, etc. De forma muy resumida, podemos responder a los interrogantes que planteamos al principio, afirmando que en estas redes pueden encontrarse un amplio abanico de los diferentes tipos de cuerpos masculinos, desde el hegemónico joven y musculado, que es el predominante, a cuerpos menos valorizados por la cultura gay, pero que se agrupan bajo diversas etiquetas o comunidades, pasando por representaciones, etiquetas y cuerpos que cuestionan la dicotomía masculino-femenino y la necesidad de escoger. Sí existen diferencias en las formas en que la masculinidad y el cuerpo están representados, obedeciendo las diferentes políticas de contenido de cada app. Sin embargo, existen intentos constantes por parte de los usuarios de representar sus ideas sobre el género y el cuerpo masculino, transgrediendo las políticas de uso, usando diversas formas de autocensura, de edición, e intentando llevar sus representaciones hasta donde lo permiten las políticas de los propios sitios. El prototipo más genérico es el cuerpo masculino hegemónico, el musculoso despronosexual, si bien hay representaciones de los diversos tipos de cuerpo masculino. También son identificados diversos tipos de personajes, desde los homosexuales activistas comprometidos con la lucha por la igualdad de derechos, parejas y matrimonios integrados en la sociedad, cuestionadores del género, comprometidos con la lucha contra el SIDA, desde el sexo seguro, quienes celebran el sexo de riesgo, la sexualidad extrema, el sadomasoquismo, hasta contraculturas que celebran la violencia, la desigualdad de género y la falta de derechos. Existen diversos reclamos que van desde los dirigidos a los sitios y sus políticas de contenido, reclamos sociales por una sociedad igualitaria libre de discriminación, reclamos a los gobiernos y los sistemas de salud pública deficientes, reclamos a las políticas del sexo seguro, reclamos al sistema heteronormativo y su división entre masculino y femenino, hasta reclamos anarquistas contra una sociedad de derechos e igualitaria. Entonces, bien, vemos que las representaciones en torno a la sexualidad por este sector que tendría que, al parecer, estar como en pro de la igualdad, etcétera, pues es extremadamente amplio y pues bueno, eso nos deja que pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Nuestro último ponente es Mark Simpson, que hace sesión doble como en los cines antiguos. No sé si tuvisteis ocasión todos de escucharlo ayer en la conferencia que nos ofreció. Ahora mismo nos va a hablar de la analidad masculina dominante y, como sabéis, es periodista y viene de Reino Unido para estar aquí con nosotros. Gracias, Mark. Bien, en el mundo anglosajón, no sé lo que ocurre en el mundo no anglosajón, pero noviembre es el mes de la conciencia de salud más allá del SIDA. Normalmente es salud masculina, pero sobre todo es post-SIDA, porque normalmente, bueno, eso es algo que se relaciona con los hombres más que con las mujeres.
Así pues, bueno, digamos que está relacionado con el glande masculino, la próstata, la salud de próstata. El cáncer de próstata afecta a 42.000 hombres al año, mata a 11.000. Y el nombre dado a este mes, el mes de conciencia de salud de la próstata, es el noviembre, que, bueno, en inglés es un juego de palabra, de bigote, porque empieza por mustache, o sea que los hombres tienen que tener un bigote para que haya esta conciencia de la próstata. Esto está muy bien. Y el cáncer de próstata y muchos temas relacionados con los hombres han sido temas que hasta ahora no se contemplaban y ahora sí. Pero bueno, claro, Movember, este noviembre bigote, este juego de palabras, ahora está un poco en declive, porque igualmente hay tantos hombres que llevan bigote que no hace falta que se lo dejen crecer para el mes de noviembre. Así pues, hace unos 10, 15 años todo esto empezó en Australia y empezó pues a difundirse. Pero bien, estando donde estamos, me gustaría coger eso como un punto de partida para hablar sobre el cuerpo masculino, sobre todo pues de una manera más predecible para mí. Y es que las glándulas de la próstata no solo tienen que ver con el cáncer, no solo tienen que ver con lo que nos ayuda a pues tener esperma y meterlo en la vagina, sino que también nos da muchísimo placer. El potencial para hacer prostático masculino, su pasividad y su analidad, había sido expuesto. Y aunque era utilizado para risas y para reírse, recordaba a los hombres, fuera cual fuera su preferencia sexual, su orientación sexual, que el ano podía ser potencialmente un órgano de placer, que ya nos aparta de lo convencional. Pero ahora, en una situación a 10, 15 años vista, en donde vemos que los masajes prostáticos de dos tipos rellenan las páginas de las tiendas y anuncios no gays, anuncios y artículos en Squire y Men's Health interrumpen en ese ámbito para explicar a nuestras novias o chicas lo mismo que se puede, mientras, literalmente dice el señor, mientras te la chupan, que te pueden hacer un masaje en la próstata, que dice, la guía definitiva para el placer prostático. Ah, y por cierto, el año pasado se desveló un gigante de color verde en París. A ver si lo vemos aquí. Causó un cierto escándalo este artilugio. Aquí lo tenemos, míralo. El artista le llamaba un árbol de Navidad, que era una forma de hacer el artilugio más escandaloso. Obviamente ya vemos lo que es, ¿no? Es un árbol de Navidad. Esto es en París, la ciudad de los monumentos, la Torre Eiffel, en fin. De hecho, creo que había un monumento al lado que había sido tapado cuando este se hinchó. Fue saboteado porque causó una cierta indignación en algunos franceses y alguien pues le metió un cuchillo y ahí se acabó la vida del árbol de Navidad. En fin. Yes, of course, it's absolutely true that not all men enjoy their prostates being massaged.
whether they're straight or gay. But the outing of the prostrate gland as a potential organ of passive male pleasure, of male versatility, regardless of sexuality, frees gay and bisexual men from the very heavy burden of representing all male anal pleasure, and straight men from having to be full-time studs. And so I think that this development is one to be welcomed. Not only does it change the way we think of the male body and the idea of... Y la idea del sexo, hasta un cierto punto, también libera a los hombres gay y no gays de esa carga tan fuerte que tiene que representar la pasividad de distintas glándulas prostáticas y su origen y final. Les podría mostrar ese anuncio otra vez, el que les mostré ayer, pero quizá, no sé, ¿cuánta gente estaba aquí ayer? Unos cuantos. Bueno, hay otro anuncio que me gusta bastante, que se llama la entrada sin llave. En este anuncio, esencialmente, se implica que este joven atractivo pues utiliza una especie de llave como juguetito sexual, televisión en hora punta. La importancia de todo esto es poder reconocer que estos cambios pues están ocurriendo. Y las cosas no son tan hegemónicamente estáticas como podríamos llegar a pensar. Por tanto, aquí me paro y veremos lo que